Durante casi 3 décadas, el mundo creyó que el rostro de Nelson Mandela se había desvanecido en la oscuridad de una celda húmeda, rodeado de barrotes, silencio y olvido, pero lo que nadie imaginaba era que, mientras el cuerpo del prisionero envejecía en la prisión de Robben Island, su espíritu se estaba templando como el acero, y su nombre, lejos de desaparecer, comenzaba a convertirse en símbolo de esperanza, libertad y resistencia para todo un continente. Porque la historia de Mandela no es solo la historia de un hombre que fue encerrado por desafiar un sistema racista, es la historia de cómo una sola voluntad, inquebrantable y profundamente humana, logró transformar una nación desgarrada por el odio en un ejemplo de reconciliación sin precedentes. Nelson Rolihlahla Mandela nació en 1918 en el pequeño pueblo de Mbezo, entre colinas verdes, caminos de tierra rojiza y tradiciones ancestrales del pueblo Xhosa. Desde niño fue testigo de rituales, relatos orales y danzas que hablaban de dignidad, honor y resistencia. Su padre, consejero tribal, murió cuando él era muy pequeño, pero su legado de liderazgo silencioso lo acompañó siempre. Criado por un regente real, Mandela fue educado con la conciencia de que algún día, incluso sin corona, tendría que defender a su gente, no con espadas, sino con ideales. Desde entonces, su andar fue el de alguien que entendía que el destino de una nación podía depender de las decisiones que se tomaban en silencio. Estudió Derecho en Johannesburgo, donde la juventud negra vivía en guetos cercados por la brutalidad de un sistema que convertía la piel en una barrera y el color en una condena. Allí, en la agitación de una ciudad vibrante y dividida, conoció las primeras llamas del apartheid, ese régimen que convertía la segregación racial en ley, que prohibía a los negros estudiar en universidades decentes, votar, casarse con personas blancas o incluso caminar libremente en su propio país. Mandela no aceptó ese mundo impuesto. Comenzó a militar en el Congreso Nacional Africano, ANC, y a trabajar como abogado defensor de aquellos que no tenían voz ante el sistema judicial racista del régimen. Pero lo que lo distinguía no era solo su indignación frente a la injusticia, sino su capacidad para organizar, escuchar, unir y resistir. No era un hombre de palabras vacías. Su presencia imponía respeto, y su discurso, aunque firme, estaba impregnado de sabiduría ancestral y visión de futuro. En los años 40 y 50, lideró campañas de desobediencia civil, protestas pacíficas, boicots y manifestaciones contra las leyes más humillantes del apartheid. La represión, sin embargo, no tardó en golpear. La policía usaba balas, gases y cárceles para aplastar cualquier disidencia. El Estado no toleraba desafíos, y cada acto de Mandela era considerado una amenaza directa. El punto de quiebre llegó en 1960, tras la masacre de Sharpeville, donde la policía sudafricana asesinó a 69 manifestantes pacíficos que protestaban contra las leyes de paces. A partir de ese momento, Mandela comprendió que la lucha pacífica ya no era suficiente. Fundó el brazo armado del ANC, Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, que organizaba sabotajes contra instalaciones del gobierno, con el objetivo de no causar muertes, pero sí enviar un mensaje de resistencia. Fue declarado enemigo del Estado, perseguido, forzado a vivir en la clandestinidad, y finalmente, en 1962, fue arrestado y condenado a cadena perpetua por conspiración y sabotaje. Durante el juicio, pronunció un discurso que quedaría grabado en la historia: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad. Es un ideal por el que espero vivir y ver realizado. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. No eran palabras vacías. Eran la síntesis de una vida consagrada a la causa de la libertad. Fue enviado a Robben Island, una isla fría y árida frente a Ciudad del Cabo, donde pasó los siguientes 18 años picando piedras, durmiendo en una celda de 2 metros por 2 y aislado del mundo exterior. Pero en lugar de quebrarlo, la prisión lo fortaleció. Estudió, meditó, escribió cartas que circulaban como joyas entre los militantes, y se convirtió en un referente moral incluso para sus carceleros. En su celda no había lujos, pero había orden, disciplina y una fuerza interior que los barrotes no podían encerrar.
Mandela entendía que no solo debía resistir, sino prepararse. Porque sabía que un día sería libre, y que cuando lo fuera, no bastaría con destruir un régimen, había que construir una nación. No alimentaba odio, alimentaba un plan. Y cuando finalmente, en 1982, fue trasladado a otras prisiones, su figura ya se había transformado en leyenda. En los años 80, con Sudáfrica bajo sanciones internacionales, revueltas sociales, aislamiento diplomático y presión económica, el régimen comenzó a tambalear. Las protestas internas crecían, los estudiantes se rebelaban, los sindicatos paralizaban ciudades enteras, y el nombre de Mandela se escuchaba en todas partes, en las calles de Soweto, en los conciertos de Londres, en las universidades de América Latina, en los foros de las Naciones Unidas. Su rostro, que el gobierno había intentado borrar durante décadas, se convertía en ícono de resistencia global. En 1990, después de 27 años de prisión, Nelson Mandela fue liberado, y caminó con paso firme, sin temblor en la voz ni rencor en la mirada. Vestido con un traje sobrio, saludó a una multitud que lo esperaba como a un mesías. Pero su mensaje sorprendió a muchos, no pidió venganza, no exigió castigo, no proclamó superioridad. Habló de reconciliación, de unidad nacional, de construir un futuro donde blancos y negros pudieran convivir con igualdad y justicia. Fue una decisión que requirió más valor que la lucha armada. Porque perdonar, cuando se ha sufrido tanto, es un acto de valentía superior. Y, durante los años siguientes, lideró negociaciones complejísimas con el gobierno, con líderes de partidos racistas, con representantes de minorías, con activistas jóvenes radicalizados. Era un equilibrista entre mundos que parecían irreconciliables. Pero Mandela entendía que la paz no se hereda, se construye, día a día, con cada palabra, con cada ley, con cada gesto. En 1994, después de décadas de lucha, sufrimiento y exilio interno, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones libres y democráticas. Y Mandela fue elegido presidente con una mayoría aplastante. Pero en lugar de gobernar solo para los suyos, creó un gabinete multirracial, impulsó políticas de reparación y lanzó uno de los procesos más emblemáticos de la historia moderna. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, liderada por el arzobispo Desmond Tutu. Ese proceso no buscaba venganza ni castigo, sino verdad. Las víctimas contaban lo que habían sufrido. Los perpetradores, a cambio de inmunidad, confesaban sus crímenes. El país entero escuchaba, sanaba, lloraba y comenzaba a reconstruirse. Mandela no quería una democracia con memoria rota, quería una nación consciente, fuerte y unida. Gobernó con dignidad, renunció a un segundo mandato y se retiró con la misma humildad con la que había llegado, dejando tras de sí una Sudáfrica nueva, aún con desafíos, pero con una esperanza concreta. Hasta su muerte en 2013, fue una voz respetada en todos los continentes. Defendió la paz, criticó las guerras injustas, apoyó la educación y la lucha contra el VIH, y mantuvo su coherencia hasta el final. Nunca se vendió al poder, nunca traicionó sus principios, nunca se alejó del pueblo. Y cuando partió, millones salieron a las calles, no a despedir a un político, sino a honrar a un símbolo. Porque Nelson Mandela no fue solo un líder africano, fue un patrimonio de la humanidad, una brújula moral en un siglo marcado por el conflicto. Hoy, su nombre resuena en escuelas, avenidas, fundaciones, estatuas, canciones y discursos. Pero más allá de los homenajes, lo que perdura es su legado intangible, la certeza de que la dignidad humana no puede ser encadenada, que el perdón es más fuerte que la venganza. Y que incluso el odio más antiguo puede ser transformado en respeto si hay un corazón dispuesto a intentarlo. Y si alguna vez piensas que la libertad es un sueño inalcanzable, recuerda a ese hombre que salió de una celda sin odio en la voz, habló de paz en un país dividido por el fuego. Y demostró que la justicia no siempre necesita gritos para hacerse escuchar. Porque mientras haya injusticia, su ejemplo caminará entre nosotros, como una luz que ni siquiera la prisión más oscura pudo apagar.